Es increíble decir que comenzando el 2026, la pelea más importante de la historia de One Punch Man volvió a romper internet, pero no por la pelea original en sí, sino porque los episodios que le dieron vida a ese enfrentamiento fueron animados. Sí, como lo escuchan, animados. El revuelo que causó esta animación y todo lo que logró es simplemente impresionante. No solo por su calidad, sino porque en un contexto donde predomina el contenido corto y la falta de atención, logró posicionarse en lo más alto. A esto se suma el enorme contraste que generó con la recientemente finalizada tercera temporada. El asunto es el siguiente: ¿realmente generó tal contraste? ¿Es posible que algunas personas desde sus casas y con pocos recursos puedan competir con un estudio de animación como se ha estado diciendo? Pues bien, no cabe duda que la animación realizada por Omaru Animations y su equipo, compuesto por 6 canales según la publicación del video, es extraordinaria. Sin embargo, el verdadero punto de quiebre, el momento que desató el revuelo masivo en redes sociales y que creo también ayudó a que el video alcanzara lo que alcanzó, comienza alrededor del minuto 5, luego de que Saitama reciba el primer gran ataque de Garou en la luna de Júpiter. Hasta ese momento la animación era buena, pero no deslumbrante. A partir de ahí comienza la locura, y con esta las preguntas, las comparaciones, el contraste con la temporada 3 y todo lo demás. Cuando Saitama inicia su arremetida contra el monstruo cósmico, se puede apreciar un estilo de animación increíblemente fluido y rápido, acompañado de una música sorprendente y efectos de sonido atrapantes y envolventes. En muchos momentos el resultado es simplemente alucinante. Tras la publicación del video, rápidamente comenzó a expandirse en otras redes sociales como X. Y cuando digo expandirse, no me refiero solo a que fuera compartido. Esta animación generó debate, polémica, comentarios, opiniones y discusiones no solo entre usuarios comunes o simples conocedores, sino incluso entre animadores. Algunos más reconocidos, otros tal vez no tanto, pero todos opinando directamente sobre la calidad del trabajo. Hubo quienes se mostraron realmente sorprendidos y otros que señalaron que la animación era buena pero cansaba a la vista. Y también quienes fueron críticos con la dirección o afirmaron que, de ser un episodio oficial, simplemente no sería suficiente. Siendo sincero, no soy animador, así que no entiendo demasiado del tema. A nivel personal, la animación me parece una verdadera obra de arte, sobre todo a partir del minuto 5. Y no solo porque esté bien lograda, sino porque muy probablemente fue realizada con pocos recursos. Desconozco si Omaru o alguno de sus colaboradores compartió información sobre el proceso de trabajo, el presupuesto o los tiempos, pero me animo a decir que es poco probable que contaran con decenas o cientos de miles de dólares para llevarla a cabo. Esto abre dos posibilidades: o vienen trabajando en esta animación desde que se publicó la pelea original en el manga, o lograron reunir cierta cantidad de dinero para financiar el proyecto y sumar más animadores. Sea cual sea la respuesta, creo que una de las claves del éxito de este capítulo prácticamente completo, además del enorme trabajo y lo bien logrado que está, fue el contexto generado por la temporada 3. No sé si Omaru tenía planeado publicar este trabajo en este momento o si fue simple coincidencia, pero que hacerlo ahora fue un acierto, eso es indiscutible. El contraste entre esta animación, al margen de que represente el punto más alto de One Punch hasta el momento, y la temporada 3 fue, creo, lo que internamente causó todo este revuelo. Y cuando hablo de revuelo me refiero a más de 800.000 vistas en menos de 20 horas, cifra que alcanzó el video en ese lapso. Actualmente tiene mucho más. Como dije al principio, en una época donde predomina el contenido ultra corto de pocos segundos y bajo impacto, especialmente considerando cómo ha cambiado YouTube en los últimos 2 años, puesto que entras a la plataforma y de cada 5 shorts tienes un video largo normal,
lograr que una animación de este calibre se posicione por encima de todo eso y rompa un algoritmo que claramente empuja el consumo rápido, me parece el logro más grande que tuvieron. Y no fue un éxito alcanzado únicamente por el talento y el trabajo invertido, sino también por la gran puntería al publicarlo justo después del final de la tercera temporada. Una tercera temporada que generó muchísimo ruido dentro del fandom. No hace falta recordar que cada semana surgían nuevos problemas relacionados con la animación, el dibujo, las escenas, la dirección y prácticamente todos los aspectos posibles. Al terminar esta temporada y aparecer una animación de semejante nivel, aunque luego se pueda debatir si está o no a la altura de un producto oficial, se volvió a poner sobre la mesa el eterno debate: si las casas animadoras hacen bien o mal su trabajo, si realmente es necesario tanto financiamiento, y la comparación de siempre entre estudios con presupuestos millonarios y fans animando desde sus casas frente a una computadora. Un meme que, gracias a Saitama vs Garou, una pelea que ocurrió hace años, hoy volvió a romper internet y generar un debate tan interesante como complejo. En fin, por mi parte solo me queda felicitar a Omaru y a todo el equipo que trabajó en este proyecto. Lo que lograron es realmente increíble. A algunos les habrá gustado más, a otros menos, y seguramente los animadores y especialistas tendrán muchos más puntos para criticar que un simple fan como aquí su servidor, que se limita a disfrutar del trabajo realizado. De todas formas, mientras las críticas sean constructivas, creo no hay ningún problema. El inconveniente aparece cuando se exigen cosas que por presupuesto y tiempo son simplemente imposibles. No hay que olvidar que por más talentosos que sean quienes crean este tipo de animaciones, siguen siendo personas comunes trabajando desde sus casas o pequeños estudios sin grandes financiamientos ni tiempos holgados, solo con ganas de aportar algo bueno a una serie que aman. Nada más. Me encantaría que me digan qué opinión tienen sobre todo lo que sucedió alrededor de esta animación que rompió internet y puso tantos debates sobre la mesa. Como fans, ¿qué les pareció? Y por supuesto, si todavía no la vieron completa, se las dejo en la descripción para que puedan hacerlo. No tiene desperdicio, es un trabajo increíble. Antes de eso les pido por favor que si los entretuve durante estos minutos, dejen su pulgar arriba en el video. Es solo un clic, les toma un segundo y a mí me ayudan mucho, así que cuento con su pulgar arriba. Luego de dejar su pulgarcete ahí sí, cuéntenme qué opinan al respecto sobre esta animación. Los leo abajo en los comentarios para que juntos podamos discutir sobre este tema.